Financieros Anual 2022. Recordando nuestros anteriores videos, esta vez vamos a ver lo relacionado a la Declaración Anual 2022, donde la Secretaría de Hacienda hizo algunas modificaciones eh, desde el punto de vista financiero con la finalidad de pues obligar al contribuyente a tener su información pues más ordenada y obviamente con una información prácticamente de naturaleza fiscal. Bueno, lo primero que vamos a hacer vamos a darle a ejecutar nuestro sistema y vamos a entrar al usuario. Bien, aquí en el usuario vamos a dar nuestra contraseña. Esta contraseña se nos proporcionó al comprar el programa. Entonces vamos a dar nuestra clave. Entonces le damos en este caso el aceptar y obviamente recordar que, por ejemplo, en el caso de extravío de la clave, pues sin problema una llamada y se nos proporcionará. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer ya tenemos un programa, por ejemplo, nuevo, entonces nos vamos a nuestro programa, por ejemplo, en este caso anterior, y vamos a sacar la información de nuestro programa anterior y meterla al nuevo. El anterior obviamente tenía la declaración anual, pero lo tenía con los 3 estados básicos que conocemos. Ahora el SAT agregó dos estados financieros o 2 anexos más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero sacar la información por ejemplo, en este caso del programa anterior, le vamos a dar en este caso copiar a la balanza, que en este caso es la de diciembre. Nos vamos al programa nuevo y simplemente lo que hacemos es pegar valores. Aquí pegando valores, por ejemplo, en este caso, pues no arrastra alguna basura, algo adicional, algo que tengamos por allí mm, fuera de orden, ¿no? Entonces aquí ya pegó, entonces ahora le vamos a ir a pegar en este caso formatos. Entonces aquí los formatos es porque ya anteriormente en el anterior programa pues ya trabajamos, ya hicimos algunas cosas. En esta vez lo vamos a meter, por ejemplo, al programa nuevo que ya tiene pues prácticamente los anexos nuevos de la declaración anual. Entonces volvemos otra vez a irnos al programa anterior y esta es la balanza, por ejemplo, en este caso anterior, y esta sería nuestra balanza, por ejemplo, en este caso actual. Si vemos, por ejemplo, en este caso aquí tenemos los financieros, pero tenemos los financieros, pero sin los actuales, ¿no? Entonces vamos a irnos a nuestro programa. Vamos a ir a buscar la balanza, por ejemplo, en este caso la anterior la seleccionamos, vamos en este caso copiar y agregamos a nuestro programa nuevo. Simplemente agarramos aquí pues para evitar pegar como un cuadrito o algo, simplemente agarramos y seleccionamos y la pegamos desde la parte de arriba. Entonces aquí ya se está agregando, por ejemplo, la información correspondiente al 21. Entonces aquí pegamos en este caso formatos y ya tenemos los formatos. Entonces aquí estamos metiendo la información poco a poco. Bien, ahora nos vamos en este caso a nuestro anterior programa y lo que vamos a hacer es pegar nuestras balanzas. Aquí tenemos las balanzas mensuales. Obviamente estas balanzas mensuales fueron las utilizadas para realizar nuestros pagos provisionales prácticamente de todo el año del 22. Entonces aquí tenemos todas las balanzas, tenemos junio, julio, agosto, llegamos en este caso aquí hasta diciembre. Y obviamente estas balanzas serían de 6 columnas. Le damos en este caso copiar y estaríamos copiando prácticamente las 12 balanzas. Nos vamos a nuestro programa nuevo, nos vamos a nuestras balanzas mensuales y simplemente lo que hacemos es pegar valores y de alguna forma
pegar valores, estaríamos pegando las 12 balanzas. Y poco a poco vamos a dejar que nuestro programa termine. Ya terminó y ahora vamos a ponerle en este caso formatos. ¿Listo? Los formatos por razón, por ejemplo, la separación de las cifras con decimales, sin decimales, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, en este caso nuestras balanzas del año anterior, la balanza actual y las 12 balanzas. Bueno, vamos a ver a nuestros financieros y ahora sí, aquí ya tenemos nuestros financieros. Sí, pero obviamente estos financieros no nos cuadran. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces nos vamos a nuestro programa viejito, etcétera. Y aquí vamos a buscar, por ejemplo, la información de ejercicios anteriores. Listo, aquí tenemos la utilidad, de ejercicios anteriores. Le vamos a dar copiar y nos lo llevamos a nuestro programa nuevo y simplemente lo que hacemos es pegar valores. Listo, y aquí todavía no nos cuadran, o sea, todavía esto no nos cuadra, entonces algo debe de estarnos fallando. Vamos a ir, por ejemplo, otra vez a nuestra información y agarramos y copiamos, que en este caso serían las pérdidas de ejercicios anteriores. Y aquí nos vamos y pegamos valores y aquí obviamente ya tenemos nuestro programa, por ejemplo en este caso cuadrado. Tenemos una diferencia, un peso, pero no es importante. Aquí nos vamos a nuestro programa anterior y simplemente lo que hacemos es archivo, cerramos, aceptar y no guardamos. Entonces ya tenemos nuestro programa nuevo y en nuestro programa nuevo ya metimos toda la información, por ejemplo en este caso, de que estuvimos trabajando en el transcurso del año. Vamos a dar una revisada, por ejemplo, así muy rápida, a lo que vendría siendo los gastos. Vámonos aquí a gastos de administración. Entonces aquí vemos los gastos de administración y aquí tenemos todos los gastos. Aquí tenemos seguro, los gastos, depreciaciones, otros gastos. Y aquí estamos viendo que ya no están cuadrando la parte, en este caso, de los gastos. ¿Sí? Ahora vámonos, por ejemplo, a gasto de administración. Vamos a irnos a los gastos de venta. Aquí tenemos los gastos de venta y obviamente aquí tenemos la información correspondiente al 21 y al 22 y también en este caso nos está cuadrando, lo cual significa que la información que nosotros pasamos de nuestro programa anterior al programa nuevo, pues todo está en orden, todo está funcionando. Bueno, entonces nos vamos a ir, por ejemplo, a nuestra declaración. Aquí en la parte, por ejemplo, en este caso del menú, vamos a ver que nosotros tenemos declaraciones de varios años, que obviamente la Secretaría de Hacienda ha hecho en el transcurso del tiempo. Tenemos del 2005, del 16, del 20, y por ejemplo aquí tenemos la declaración, en este caso, del 21. En la declaración del 2021, aquí ya está prácticamente llena. Esto es de acuerdo, por ejemplo, en este caso a la plataforma, y todo, pues, por ejemplo, en este caso ya está llena. Y vamos a dar una revisada, por ejemplo, lo que era nuestra declaración en el 21. Nos vamos a los financieros y aquí ya tenemos los financieros, obviamente ya también en este caso cuadrados. Y aquí teníamos nuestro estado de resultados, que era lo que venía anteriormente. Y aquí tenemos ya nuestro balance. Y obviamente aquí tenemos nuestra conciliación contable, que eso era para, por ejemplo, la declaración anual del 2021. Bueno, pues ahora vamos a irnos a nuestra declaración del 2022. Buscamos, por ejemplo, en este caso un menú. Aquí tenemos un menú y aquí tenemos, en este caso, la declaración anual 2022. Simplemente le damos ingreso y aquí tenemos nuestra nueva declaración del 2022. Y obviamente, pues aquí tenemos prácticamente la presentación y esta presentación es la misma presentación que tiene, por ejemplo, en este caso el SAT, nada más que aquí ya es prácticamente en Excel. Bueno, aquí los vamos a irnos, por ejemplo, en este caso a los financieros, y ya en los financieros ya tenemos los cambios de esta declaración. Tenemos situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios del capital
contable y la conciliación contable y fiscal, que esto sería prácticamente lo nuevo en nuestra declaración. Por ejemplo, no sé si nos vamos aquí a nuestro estado de resultados, y este sería el estado de resultados, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso el actual. Aquí dentro de lo que estamos viendo, por ejemplo, es que tenemos la parte de ventas, devoluciones, rebajas, otros ingresos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, en este caso, el inventario inicial, las compras, inventarios, y lo tenemos todo desglosado, en este caso, por conceptos. Y obviamente tenemos la información del 22 y la información, por ejemplo, en este caso, del 21. Entonces, este es lo nuevo prácticamente en esta declaración. Vamos a irnos, por ejemplo, en este caso, otra vez en la parte inicial y nos vamos otra vez a nuestros estados financieros. Bueno, aquí en los estados financieros tenemos estos conceptos, que es, por ejemplo, en este caso, el CIPRED, eh, CIPRED con los anexos. ¿Por qué el CIPRED, por ejemplo, en este caso, a nivel de consulta de esos anexos? Al estar viendo, por ejemplo, en este caso, la declaración anual, nos dimos cuenta que realmente esta declaración anual es prácticamente un resumen de lo que vendría siendo el dictamen fiscal. Recordemos que el dictamen fiscal es para empresas prácticamente que se dictaminan o están obligadas a dictaminarse y obviamente presentan un CIPRED. Entonces, todo ese CIPRED y todas esas notas del CIPRED, el SAT en su nueva planeación fiscal, en su nueva perspectiva de revisión fiscal o en su perspectiva de ingresos fiscales, lo está incorporando a la declaración anual. Entonces, a ver, para abrir, por ejemplo, en este caso el CIPRED y verlo un poquito, para ver en este caso estados financieros, nos vamos a ir a menú y en menú nos vamos aquí a CIPRED y aquí en CIPRED tenemos los 28 anexos que la Secretaría de Hacienda nos pide, insisto, para las empresas que se dictaminan, ¿no? Vamos, por ejemplo, a ver el anexo 1 y en el anexo 1 aquí tenemos nuestro CIPRED ya también en este caso llenado. Cuando nosotros pegamos las balanzas, las 12 balanzas, más la balanza del año anterior, más la balanza actual, automáticamente se llenó el CIPRED. Y si vemos el CIPRED, y por ejemplo en este caso, lo que nos está pidiendo el SAT ahora en la declaración, y nos estamos viendo que esto es lo mismo. Pero aquí obviamente a ese nivel por ejemplo en este caso, un CIPRED, y allá en la anual estaríamos hablando de una declaración anual. Entonces aquí lo tenemos todo lleno, por ejemplo, en este caso, este CIPRED es lo mismo prácticamente que los financieros y obviamente dentro de las cosas, pues es que nos debe de estar cuadrando. Aquí tenemos la diferencia de 2 pesos y 1 peso en el financiero, en este caso del CIPRED. Entonces, vamos a seguir viendo nuestra declaración anual y lo vamos a ir, en este caso, relacionando. Entonces nos vamos aquí, nos vamos a menú, buscamos declaraciones y aquí está nuestra declaración anual personas morales 2022. Aquí nuestra declaración anual personas físicas 2022. Vamos a las personas morales. Aquí está nuestra declaración y obviamente otra vez nos vamos a ir a nuestros financieros. Bueno, entonces como ya abrimos el CIPRED, sí, entonces ya ahora sí podemos navegar, por ejemplo, en este caso, para ir viendo la correlación de la declaración anual junto con el CIPRED. Por ejemplo, el CIPRED, estado de resultados, y aquí ya tenemos el estado de resultados de acuerdo al CIPRED. Nos volvemos a ir a nuestra declaración anual y nos vamos por ejemplo, al flujo de efectivo del CIPRED. Y aquí tenemos ya el flujo de efectivo del CIPRED. Eh, para los que de alguna forma estamos familiarizados con la mecánica del SAT y con los dictámenes fiscales y lo demás, vamos a recordarles un sistema, un programa que se llama Verific. El programa Verific lo que hace es revisar que todos los cálculos del CIPRED correspondan y estén todos cuadrados. Lo mismo, pues, obviamente, debería ser para la declaración anual. Entonces, nos vamos a ir otra vez a nuestra declaración anual y entonces ya nuestra CIPRED está a nivel de consulta y podemos ir viendo, pues, prácticamente todos los anexos, ¿no? Por ejemplo, si la CIPRED conciliación, y aquí tenemos nuestra conciliación, nos vamos otra vez en este caso a nuestra declaración anual. Entonces,
insisto, esto que comentaba es lo mismo que está en el CIPRED. Ahora, obviamente en todo en el aspecto teórico, vamos a ir a un menú y en la parte de auditoría tenemos el CIPRED, por ejemplo, en ese caso, y tenemos nuestro dictamen financiero. Aquí tenemos lo que vendría siendo un dictamen financiero y obviamente aquí la información si nos cuadra o no nos cuadra, etc. Este es un dictamen financiero y en este dictamen financiero tenemos, por ejemplo, en este caso, las notas al dictamen financiero. Y aquí tenemos prácticamente todas las notas de cada uno de los rubros, por ejemplo, en este caso de los estados financieros. Entonces ahora la Secretaría de Hacienda en la declaración anual también quiere que le incorporemos las notas financieras de cada uno de los rubros. Por ejemplo, quiere que le comentemos cómo se componen las acciones, cómo se compone el capital, cómo se están integrados los accionistas, etcétera. Entonces, aquí prácticamente tenemos todas las notas a nivel, por ejemplo, en este caso de un dictamen financiero, las cuales nos podrían servir para, en este caso, el llenado de la declaración anual. Bueno, seguimos trabajando nuestra declaración anual y aquí estamos metiendo nuestra información, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Poco a poco, y aquí tenemos la información, en este caso, del 22, y aquí tenemos la información del 21. Entonces, esto está relacionado con los estados financieros que vimos, por ejemplo, en este caso, al inicio. Aquí tenemos los estados financieros y esta información de estos estados financieros, que es la que tenemos aquí, pues podría ser la misma información, en este caso, en nuestra declaración anual. Entonces, aquí poco a poco vamos llenándolo, poco a poco vamos llenándolo, etcétera. Y aquí tenemos prácticamente todo el llenado de la declaración anual. Y lo que les comentaba, lo relacionado a las notas, sí, aquí tenemos, por ejemplo, las notas a nivel de consulta para ir llenando nuestra declaración anual y agregando las notas a los rubros en este caso, del balance o los estados financieros o de nuestra declaración anual. Entonces seguimos viendo, por ejemplo, en este caso, nuestra declaración. Entonces aquí vamos viendo. Entonces tenemos nosotros el llenado, pero aquí la parte importante es que ahora necesitamos, por ejemplo, para la declaración anual del 2022, necesitamos la información del 2020 y la información en este caso de 2021 y obviamente la información de 2022. Pero sí, esto necesitamos tenerlo en un Excel, en algo que lo tengamos a efectos de una inmediata consulta. A ver, vamos a ver un poquito, por ejemplo, en este caso, nuestros papeles de trabajo y vamos a buscar un menú. Y tenemos, por ejemplo, en este caso un menú y ya en nuestro menú vamos a buscar, por ejemplo, nuestro índice fiscal. En nuestro índice fiscal prácticamente tenemos todo el programa, pero en este caso por cada una de las cédulas. Entonces aquí tenemos todos los papeles de trabajo que tiene en este caso el sistema. Cada uno de estos renglones es un papel de trabajo con aspectos fiscales y aspectos financieros. Entonces, si vemos aquí, tenemos que prácticamente más de 350 cédulas con datos fiscales o con datos financieros. Entonces, los últimos datos que se agregaron es, por ejemplo, anual ingresos CFDI 2021, anual resultados CFDI 2021, balance CFDI 2021, conciliación CFDI 2021, gastos financieros 2021, productos financieros CFDI 2021 y anual resultado cambiario 2021. Estos son prácticamente información de años anteriores que ocuparíamos, por ejemplo, en este caso, la declaración anual. Aquí lo único que necesitamos, por ejemplo, es simplemente pues, teclearlo, por ejemplo, en ingresos, simplemente le damos aquí a clic, ¿sí? Y obviamente no se abre. ¿Por qué? Porque necesitamos anteriormente abrir todas nuestras cédulas fiscales. Entonces nos vamos aquí a declaraciones y aquí en declaraciones nos vamos, por ejemplo, a abrir hojas.
Entonces, al abrir hojas, prácticamente se abre todo el sistema para efecto de llenar un CIPRED o en este caso, llenar una declaración anual. Aquí ya estamos abriendo prácticamente todas las cédulas y entonces ahora sí vamos a poder ver la información, por ejemplo, en este caso del 21. Entonces nos vamos a menú, nos vamos en este caso a auditoría y nos vamos ahora sí a nuestro índice fiscal. Como ya están abiertas todas nuestras cédulas, entonces aquí en todas nuestras cédulas fiscales nos vamos a anual ingresos CFDI. Entonces aquí tenemos prácticamente los ingresos en este caso del año anterior, del 21. Entonces vamos a ir otra vez, por ejemplo, a nuestro índice fiscal. Y en nuestro índice fiscal otra vez nos vamos a ir a resultados CFDI, por ejemplo, en este caso del 21. Simplemente aquí le picamos y aquí tenemos prácticamente la información, por ejemplo, del 21. Aquí tenemos nuestra información, en este caso del 21, y aquí la tenemos prácticamente un llenado. Entonces, pues esta información está, por ejemplo, en este caso a consulta y poco a poco lo que tenemos que hacer es ir llenándolo. Entonces, estos anexos hay que irlos viendo, por ejemplo, en este caso de uno por uno, porque pues, son los que se necesitan para la integración de la declaración anual. Aquí una parte importante, por ejemplo, en este caso a considerar, es que nuestra declaración anual la podemos llenar únicamente con CFDI o, por ejemplo, en este caso, con balanzas. Vamos a ver por ejemplo, nuestra información o nuestra declaración anual únicamente con CFDI. Entonces vamos aquí, por ejemplo, en este caso, a nuestros financieros. Y en nuestros financieros lo que vamos a hacer es borrar, por ejemplo, en este caso, la información de nuestras balanzas. Entonces simplemente aquí la parte sencilla es, cuidado, borra la balanza, la borramos, ¿sí? Ya está borrándose, por ejemplo, en este caso la balanza del 22. Y vamos a hacer en este caso lo mismo con la balanza, por ejemplo, en este caso del 21. Entonces aquí vamos a, cuidado, borra la balanza del 21. Listo, aceptar. Y lo que vamos a hacer, bueno, también como consecuencia, vamos a borrar todas las balanzas, por ejemplo, en este caso del 22, pero en este caso serían las mensuales. Aquí tenemos todas las balanzas, por ejemplo, en este caso mensuales. Entonces, cuidado, borra todas las balanzas. Listo, aceptar. Nada más recordando, estas balanzas nos las proporcionan en este caso los clientes o las bajamos directamente de cualquier programa, en este caso contable. Lo único que hacemos en nuestro sistema es simplemente copiar y pegar en nuestro sistema para que trabaje. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues ya tenemos nuestra información prácticamente ya borrada y entonces lo único que va a hacer el sistema es trabajar, pero con nuestro CFDI. Entonces nos vamos a ir a fiscal y, por ejemplo, nos vamos a ir a ingresos CFDI. Y con esta información o con estos CFDIs, el programa, por ejemplo, en este caso, va a trabajar. Obviamente que también, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos también tener, por ejemplo, lo que vendría siendo la parte relacionada con bancos. Vamos a irnos aquí a auditoría y nos vamos a ir en este caso a bancos. Y en bancos nos vamos a ir a los bancos, por ejemplo, en este caso mensuales. Entonces aquí tenemos prácticamente la información bancaria, ¿sí? Que es importantísima, por ejemplo, en este caso para el llenado de nuestra declaración anual. Aquí, como vemos, nosotros tenemos los bancos, ¿sí? A nivel de ingresos y egresos. Estos vienen siendo los 12 estados de cuenta bancarios. Aquí tenemos enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, etcétera. Y esta información, por ejemplo, en este caso, está en cada uno de los CFDIs emitidos, por ejemplo, en este caso, por la empresa. Y obviamente viene siendo conciliada. Por ejemplo, vamos, por ejemplo, aquí a egresos, y aquí tenemos el CFDI, por ejemplo, en este caso de egresos, y, por ejemplo, aquí tenemos todo el CFDI y esta es la parte, por ejemplo, en este caso de la revisión de cada uno de los CFDIs, lo que nos permite tener una declaración anual, pues obviamente más correcta. Pero obviamente esta información debe estar relacionada, por ejemplo, con los bancos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso aquí, esto viene prácticamente de la información bancaria. Por ejemplo, esto viene del Banco de Enero, Banco de Febrero, Banco de Marzo, etcétera. Viene con la información de los bancos y esta información de los bancos viene con la información ya, por ejemplo, en este caso a nivel de cobros, pagos, etcétera, pues ya nos proporciona la información de IVA y obviamente la información a nivel de, por ejemplo, en ICR. Entonces, toda esta información es básica para nuestra declaración anual y entonces ahora vamos a ir a consultarla. Aquí tenemos nuestra declaración anual y nos vamos, por ejemplo, en este caso aquí el inicio, aquí tenemos la declaración del 22 y aquí es lo que tenemos ya que pagar en nuestra declaración anual. Y obviamente aquí nos vamos a nuestros estados financieros y nuestros estados financieros pues simplemente pues, ya estarían, por ejemplo, en este caso llenos de acuerdo, por ejemplo, en este caso a nuestro CFDI. Entonces, pues esto es prácticamente es algo relacionado, por ejemplo, en este caso al CFDI y a lo que vendría siendo la información de acuerdo, por ejemplo, en este caso a balanzas. Y obviamente la parte importante es, por ejemplo, que como resumen de este video, es que nuestro CIPRED, por ejemplo, en este caso con sus diferentes anexos, ¿sí? Estén completamente llenos, ¿sí? Para ir monitoreando, por ejemplo, en este caso, nuestra declaración, por ejemplo, en este caso anual. Aquí la parte importante, por ejemplo, es ir trabajando con los papeles de trabajo a efecto, por ejemplo, en ese caso, de ir llenando y recopilando, por ejemplo, en este caso, la información. Vamos otra vez aquí a declaración anual. Y aquí tenemos declaración anual CFD. Le picamos aquí y simplemente aquí, en vez de 1, le vamos a poner un, por ejemplo, en este caso un 2, ¿sí? Y ya, por ejemplo, nuestra parte, por ejemplo, en este caso de nuestro componente inflacionario de créditos, de deudas, etcétera, simplemente se llena, ¿sí? Con la parte, por ejemplo, en este caso de bancos y con la parte del CFDI. Entonces aquí ya nos vamos, por ejemplo, en este caso a nuestra declaración y aquí tenemos prácticamente el llenado. Recordemos que este llenado también debe estar, por ejemplo, relacionado con el vaciado o con los visores de ingresos, de nóminas y de gastos, obviamente en este caso del SAT. Por ejemplo, aquí este viene relacionado, por ejemplo, en este caso con el CFDI o con los visores de CFDI, por ejemplo, en este caso del SAT. Entonces, pues es cuestión de ir trabajando poco a poco y familiarizarse con los estados financieros y, por ejemplo, sí consultar, sobre todo, por ejemplo, en este caso, este, los datos, por ejemplo, de el SAT. Por ejemplo, aquí tenemos el visor de ingresos. Este visor de ingresos, francamente, es que nos sirvió para la determinación de todos nuestros pagos mensuales que ahora se van a restar en nuestra declaración anual. Lo mismo lo de nóminas, etcétera. Bueno, pues en otro video estaremos viendo cédula por cédula y papel de trabajo fiscal por integrantes de la declaración anual y, y hasta aquí en este video. Por su atención, muchas gracias y nos estaremos viendo eh, en uno próximo. Bueno.
Hasta luego.